Qué maravilloso es pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y entre tantas otras cosas, qué bueno es poder conocer bien nuestras Sagradas Escrituras y sobre todo saber interpretarla. En el Evangelio según San Juan, el capítulo número 5, el verso número 39, el mismo Jesús dijo: escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí, declaró Jesús. Sin embargo, continuó diciendo en el versículo 40, no queréis venir a mí para tener vida eterna. La invitación que Jesús hace en este pasaje y en todas las Sagradas Escrituras es que podamos encontrarnos con Jesús, que podamos conocer a Jesús, que podamos allegarnos a Jesús, que podamos encontrarnos y vivir a los pies de Jesús, quien es nuestro Salvador, que aprendamos a atesorar a Jesús en nuestras vidas. Eso es lo más importante y eso debe colocarse en el primer lugar de nuestras vidas. Hablar de las Sagradas Escrituras es hablar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hablar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el contexto bíblico es hablar también de unidad, la unidad. Y miren cómo continúa Jesús mismo ampliando todavía este concepto en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 17. Y en el verso número 3, Él añade y expande diciendo: y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Necesitamos verdaderamente conocer a Dios sobre todas las cosas y conocer a su Hijo, a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado a nosotros. Lo envió en carne, lo envió declarando su palabra, que es el pensamiento de Dios, y lo ha enviado a nosotros a través de su pueblo escogido de generación en generación. Y miren más adelante en el versículo número 21, el Señor en su ruego, en su clamor dirigido hacia el Padre Celestial dice: no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es uno de los elementos y es uno de los factores claves para descifrar y para encontrarnos en la certeza y en la seguridad de que en lo que creemos, en lo que estamos proclamando, en lo que estamos interpretando o entendiendo, es lo correcto. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no trabaja de manera independiente. Y en estos últimos meses de este año, particularmente 2021, de nuevo han comenzado a aparecer algunos focos de ideas, de declaraciones. Y según estos personajes, han tenido la fortaleza de intentar decir que sus declaraciones son verdad y que si otros no dicen como ellos, están equivocados. Mis queridos, la iglesia es una y su pueblo es uno. Definitivamente debemos de reconocer y aceptar en esta oportunidad que el pueblo del Señor, como lo declaran las Sagradas Escrituras, y la Iglesia Adventista del Séptimo Día a lo largo del tiempo, ha sufrido diferentes situaciones
difíciles y complejas con respecto a su comprensión teológica de las Sagradas Escrituras y de algunas creencias fundamentales de la misma. Hablar de la naturaleza humana de Jesús es uno de los temas más complejos, más difíciles, en los cuales el ser humano pueda internarse. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido mucho celo, sus líderes y sus dirigentes, para introducirse en ese complejo y difícil tema. Quisiera compartir con ustedes lo que en el libro La naturaleza de Cristo, escrito por el Dr. Roy Adams, quien en aquellos días era editor asociado de la revista Adventista, libro que escribió para el año 2008 en idioma inglés. En su página número 19, él declara y dice que la conciliación entre grupos diversos que a lo largo del tiempo se han estado levantando con posiciones diversas, las cuales se transforman en ataques hacia la unidad de la Iglesia, en ataques hacia sus líderes y dirigentes y en ataque hacia la organización de la misma. Definitivamente, en todas estas circunstancias a lo largo del tiempo no ha funcionado. Cada llamado a la unidad de parte de los líderes de la Iglesia ha encontrado siempre resistencia. En 1990, William Johnson, quien era editor de la revista Adventista, invitó a la Iglesia en Norteamérica a avanzar juntos en cuanto al tema de la naturaleza humana de Cristo. Me introduzco de esta manera para decirles que el tema de la naturaleza humana de Cristo no es nuevo. No es un tema que se está descubriendo en estos días. Es un tema muy viejo. Casi prácticamente pudiésemos decir que nació como parte del estudio, de la investigación de nuestros pioneros. Y continúa ahí en la página número 19 diciendo que en cuanto a la naturaleza humana de Cristo, abogó porque todos juntos, o sea, William Johnson en 1990 abogó porque todos juntos apoyemos nuestra declaración de las creencias fundamentales, que Jesús es el Hijo eterno de Dios, se hizo completamente humano, fue tentado en todo, pero permaneció sin pecado. Y dado que nuestras creencias no intentan descifrar su naturaleza, la de Cristo, más allá de esto, es tiempo de poner a un lado nuestros puntos de vista acariciados. Es tiempo de avanzar juntos en el rescate de un mundo que se hunde en la ruina. Y más adelante voy a hacer una réplica de este llamado, pero permítanme declararles en cápsula básicamente cuál es la declaración oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con respecto a la creencia de la naturaleza humana de Cristo, la cual fue acordada en el año 2005. Y en su cápsula principal dice así, cito: Dios, el Hijo Eterno, se encarnó en Jesucristo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Reveló el carácter de Dios. Se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente hombre. Jesús, el Cristo, fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y fue confirmado como el Mesías prometido de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Resucitó de entre los muertos y ascendió para ministrar en el santuario celestial en favor nuestro. Volverá otra vez en gloria
para liberar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas. Este es un resumen, cápsula, de la creencia que conocemos como la naturaleza humana de Cristo. Hay un capítulo completo en el libro Creencias Fundamentales, donde podemos nosotros investigar y estudiar y profundizar con respecto a este complejo, muy complejo y difícil tema de la naturaleza humana de Cristo. Es por esta razón, mis queridos, que durante los días 11 al 16 de este mes hemos considerado conveniente organizar y lanzar para todos nuestros miembros de iglesia, especialmente para todos nuestros pastores y ministros, para todos nuestros líderes y dirigentes, para todos nuestros ancianos, para todos nuestros líderes de grupo pequeño, para todos nuestros miembros de junta, de las juntas directivas de las iglesias locales, el primer simposio sobre cristología y soteriología. Le hemos pedido a nuestro programa de teología del Instituto Universitario Adventista de Venezuela, quien se ha contactado y unido como un solo equipo con el Seminario Teológico Adventista de Interamérica para organizar y auspiciar este primer simposio sobre cristología y soteriología. Esperen toda la publicidad y promoción que se va a dar al respecto. Los esperamos, deseamos que estén con nosotros, que podamos vislumbrar, que podamos conocer, que podamos descifrar, que podamos entender la visión correcta que como iglesia tenemos con respecto al tema de la naturaleza humana de Jesús. Tenemos muchas voces que a lo largo del tiempo, entre el tiempo de los pioneros, entre la época de 1888, tiempos después, para la década de los 90, como lo mencionábamos, y todavía para esta fecha, tenemos diferentes voces que se levantan a lo largo del mundo, especialmente en la región de Norteamérica y en la región de Europa, para hacer declaraciones que ellos consideran contundentes y verdaderas para desafiar el concepto y la posición unida que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene con respecto a este maravilloso, pero vuelvo a repetir y hacer énfasis, difícil y complejo tema de la naturaleza humana de Cristo Jesús. ¿Cómo asemejar nuestras vidas a la de Jesús? La Biblia y la Escritura del Señor dice que no podemos hacerlo, que no debemos atrevernos, no debemos ni siquiera atrevernos a nosotros tratar de comparar nuestra naturaleza humana o hacer comparaciones de nuestra naturaleza humana con la naturaleza humana de Jesús. Permítanme compartir con ustedes en esta parte final algunas últimas declaraciones que ustedes encontrarán en el libro La naturaleza humana de Cristo, escrita por el célebre teólogo y quien fuera editor de la revista adventista, el doctor Roy Adams. Y él dice: la preocupación de muchas de estas voces, y nuestra preocupación también, es que cuanto más se propaga entre nosotros tanto la mundanalidad como la ignorancia de la Biblia y los escritos de Ellen G. White, el engañoso razonamiento de esta teología perfeccionista podría capturar la lealtad de miembros y líderes conscientes, de influencia, bien intencionados, llevando a la iglesia a una herejía insidiosa. El tiempo exige que abramos nuestras Biblias y estudiemos por nosotros mismos, que dediquemos el tiempo que sea necesario para entender por nosotros mismos el espíritu de profecía en su contexto apropiado, que busquemos seriamente a Dios pidiendo su espíritu, rogando que el reavivamiento y la reforma pueda empezar con nosotros
personalmente. Este es un tiempo de confusión, un tiempo frustrante y para muchos un tiempo desalentador. Pero solo empeoraremos el problema si permitimos que nuestra frustración nos lleve a abrazar teologías erróneas y espurias en el nombre del reavivamiento y la reforma. Quiero invitarles, mis queridos, no debemos perder la cabeza ahora. La situación actual nos desafía a todos nosotros a mantenernos despiertos, alertas y sobre todo permanecer serenos en el Señor. Recuerda, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su obra descansa en las Sagradas Escrituras y ha descansado también en una luz menor, la cual tú y yo llamamos el espíritu de la profecía, el don de la profecía. Y te esperamos a partir de este lunes 11 de octubre para que participes junto con nosotros de este simposio y puedas, frente a tu pantalla, frente a tu televisor, frente a tu computadora o frente a tu teléfono, puedas abrir las Escrituras y estudiar juntamente con cada invitado especial de cada noche hasta el sábado 16 de octubre de los diversos temas que se correlacionan con la naturaleza humana de Jesús, o con lo que nosotros llamamos teológicamente el tema de la cristología y el tema de la soteriología. Te esperamos y que esto pueda redundar en el beneficio espiritual de todos nosotros, enriquecernos de tal forma que no nos permita otra cosa sino despertar, responder al llamado de Jesús para ir en pos de la salvación de muchos y que nos permita encontrarnos en la unidad y en el amor los unos para con los otros, para que el Espíritu de Dios pueda descender abundantemente en nuestras vidas y podamos completar la misión que Él nos ha encargado. Dios te guarde y Dios te bendiga. No te olvides, te esperamos participando activamente de este primer simposio de Cristología y Soteriología de la Unión Venezolana Occidental.